15 reuniones. Apunten bien ese número, porque es la clave de todo. 15 reuniones en hoteles de lujo, en ranchos escondidos, en sótanos que olían a humedad y a miedo. La prensa, la DEA, el gobierno. Todos juran que en esas mesas me senté con los patrones del narco, que ahí se negociaron las plazas, las rutas, las toneladas de veneno que inundaron el país. ¡Qué pendejos son! ¡Qué ciegos! El dinero sí, el dinero era de la maña, la sangre que se derramaba en las calles para proteger esos acuerdos, también era nuestra. Pero los invitados de honor, los que se limpiaban la boca con servilletas de lino mientras decidían quién vivía y quién moría, esos no traían cuernos de chivo ni botas de piel exótica. Traían trajes italianos, relojes suizos y un cinismo que helaba la sangre. Eran sus honorables diputados, sus senadores, sus secretarios de Estado. Eran los dueños de México. Y yo era el que les servía el café. Me llaman el operador. Algunos, en susurros, me dicen 33. Para la jefa Rosalinda, yo era simplemente su herramienta más afilada. Mi nombre real murió hace tanto tiempo que ya ni recuerdo su sabor en mi boca. Soy el fantasma que conectó dos mundos que fingen odiarse pero que se necesitan para respirar. El crimen organizado y la alta política. Y hoy, desde este agujero donde me pudro, voy a contarles cómo lo hice. No por arrepentimiento. No se confundan. El arrepentimiento es un lujo para los que tienen alma. Lo hago porque el juego cambió. Las lealtades se rompieron y mi cabeza tiene un precio tan alto que hasta yo mismo me la volaría por la recompensa. Y si voy a caer, me los voy a llevar a todos conmigo. Mi historia no empieza con un disparo, sino con hambre. Nací en una de esas colonias en la periferia de la ciudad. Un laberinto de calles sin pavimentar y casas de lámina donde el progreso solo llegaba en forma de discursos políticos cada 6 años. Mi padre era un don nadie que se ahogaba en alcohol barato y mi madre una santa que se mataba trabajando para que tuviéramos un plato de frijoles en la mesa. Desde niño entendí que en este mundo hay dos tipos de personas: los que son comidos y los que se sientan a la mesa. Y yo no nací con cubiertos de plata, pero nací con algo mejor, una memoria perfecta, una maldita grabadora biológica. Recordaba cada cara, cada placa de auto, cada conversación escuchada a medias en la tiendita de la esquina. Mientras los otros niños jugaban a las canicas, yo jugaba a conectar puntos. Sabía qué patrulla pasaba a qué hora. ¿Qué vecino le debía dinero a quién? ¿Qué día el repartidor del gas se tardaba más en la casa de la viuda? La información era mi única moneda. Mi única arma en un lugar donde un arma de verdad era más fácil de conseguir que un trabajo digno. Mi primer trabajo fue a los 12 años. El dueño de un pequeño puesto de comida, don Chucho, era extorsionado por 2 policías municipales. Cada sábado pasaban por su cuota. Yo me pasé una semana entera observándolos desde una azotea. Anoté sus rutas, sus paradas, sus vicios. Descubrí que después de cobrarle a don Chucho, se iban a un picadero a gastarse el dinero. Un sábado, me acerqué a don Chucho con un papelito. La próxima semana, le dije, déles el dinero. A las 3:15 haga una llamada anónima al cuartel del ejército. Diga que en esta dirección hay venta de droga y que hay 2 municipales comprando. Diga sus nombres y su número de patrulla. El viejo me miró con terror, pero la desesperación le ganó. Hizo lo que le dije. A los 2 policías los agarraron con las manos en la masa, los dieron de baja y los encanaron. Don Chucho nunca más fue molestado. No me dio dinero. Me dio comida gratis por 1 año y, más importante,
Me dio su silencio. Ese día aprendí la lección más importante de mi vida. La violencia es ruidosa y torpe. La verdadera inteligencia es silenciosa, invisible y letal. Pasé mi adolescencia perfeccionando mi arte. Era un mercenario de la información en el microcosmos de mi barrio. Hacía favores, vendía datos, creaba y destruía reputaciones con un simple rumor bien colocado. No era bueno ni malo, era un superviviente. Hasta que la supervivencia ya no fue suficiente. Quería poder, quería salir de ese maldito hoyo. Y la única escalera para salir de ahí estaba construida por la gente de la jefa. La organización de Rosalinda controlaba todo. No eran los más ruidosos ni los más sanguinarios, eran los más inteligentes. Tenían un pie en el barrio y otro en las oficinas de gobierno. Eran una empresa, no una pandilla. Y yo quería entrar. La oportunidad llegó de la forma más estúpida. Un comandante de la judicial, recién llegado a la zona, quiso hacerse el héroe. Empezó a reventar tienditas y a detener gente. Estaba alterando el ecosistema. La gente de Rosalinda estaba nerviosa. Los halcones no sabían cómo moverse. El tipo parecía incorruptible. Parecía. Me pasé 2 semanas siguiéndolo. Día y noche. Descubrí su vida secreta. Su segunda familia. Su hijo enfermo en un hospital privado carísimo que no podía pagar con su sueldo. Su adicción a las apuestas en peleas de gallos clandestinas. Recopilé todo. Fotos, grabaciones, estados de cuenta. No fui con un sicario. Fui con el contador del cártel, un hombre gris y aburrido que todos subestimaban. Le entregué un sobre. Dígale a la jefa que el problema del comandante se puede arreglar sin un solo tiro, le dije. Y dígale que yo sé cómo hacerlo. Esa noche vendí mi alma. Me llevaron a una bodega industrial. El olor a cloro era tan fuerte que te quemaba los ojos. Ahí estaba ella. Rosalinda no era como la pintaban en los corridos, era una mujer de mediana edad, vestida con una sencillez que era casi un insulto. Pero sus ojos eran los de un depredador. No te veían, te escaneaban, te tasaban, calculaban tu utilidad y tu fecha de caducidad en segundos. Puso mi sobre en la mesa sin abrirlo. Tienes mucho valor para ser un mocoso muerto de hambre, dijo. Su voz era tranquila, casi un murmullo. ¿O mucha estupidez? ¿Cuál es? Le sostuve la mirada. Tengo información, y la información es poder. Usted lo sabe mejor que nadie. Se quedó callada un largo rato, tamborileando los dedos sobre el sobre. Finalmente, sonrió. Fue una sonrisa sin alegría, una simple contracción de músculos. De acuerdo, dijo. Veamos si sirves para algo más que para ser comida de perro. Me dio una tarea. No era matar al comandante. Era quebrarlo. Usando la información del sobre, tuve que orquestar una campaña de presión psicológica. Una llamada anónima a su esposa legítima. Una foto de su otra mujer en el parabrisas de su coche. Un aviso de desalojo del hospital de su hijo por falta de pago. En una semana, el incorruptible comandante estaba en la nómina. No hubo necesidad de un levantón, ni de un cuerpo encintado. Solo un alma rota y un nuevo empleado. Esa noche, Rosalinda me bautizó. Ya no eres nadie, me dijo. A partir de hoy, eres mi operador. Eres el número 33. Y tu primer trabajo de verdad no será con narcos. Será preparando la logística para una cena muy importante con un gobernador. La cena con el gobernador no fue en un restaurante con estrellas Michelin. Esas son pendejadas para turistas y empresarios que lavan dinero legalmente. La nuestra fue en el sótano de una curtiduría abandonada. Una de las primeras propiedades que Rosalinda compró. El lugar apestaba a químicos y a piel podrida.
un olor que nunca se iba del todo, sin importar cuánto cloro usaran. Pero el sótano era otra historia. Estaba insonorizado. Tenía su propia planta de luz y un sistema de ventilación que te hacía olvidar los 10 metros de tierra y concreto que tenías sobre la cabeza. Mi trabajo, mi primera prueba de fuego, fue transformar ese búnker en un salón de banquetes para un rey y una reina. Un rey corrupto y una reina del narco. Durante una semana no dormí. Mi equipo era un puñado de muchachos del barrio, los mismos que antes vendían chicles en los semáforos. Ahora movían mesas de caoba y colgaban candelabros de cristal. Yo era el arquitecto de la mentira. Tenía que ser perfecto. La temperatura, la iluminación, la música ambiental. Todo estaba diseñado para crear una burbuja de normalidad, para hacer que un político honorable se sintiera cómodo firmando un pacto con el diablo. Mi verdadera tarea, sin embargo, no era la decoración, era el control. Investigué al gobernador y a su comitiva como si fueran el objetivo de un asesinato. Su jefe de escoltas, un exmilitar con cara de perro de pelea, tenía una debilidad: las apuestas de caballos y las mujeres muy jóvenes. A su asistente personal, un joven ambicioso y nervioso, le encantaba la cocaína de alta pureza. Al chofer, un hombre insignificante, le acababan de diagnosticar un cáncer terminal a su esposa. A cada uno le preparamos una jaula a su medida. Al jefe de escoltas lo recibieron 2 espectaculares modelos colombianas y una línea de crédito abierta en un casino en línea. Al asistente le esperaba una mesa de cristal con un pequeño monte de polvo blanco y una botella de whisky de 18 años. Y al chofer, simplemente le ofrecimos cubrir el tratamiento completo de su esposa, sin preguntas, sin condiciones. Cuando el gobernador bajó las escaleras, estaba completamente solo. Sus ángeles guardianes estaban ocupados en sus propios paraísos o infiernos personales. Estaba desnudo, vulnerable. Era nuestro. La cena fue surrealista. Sirvieron langosta y filete miñón en platos con borde de oro, mientras afuera los camiones de la organización cargaban precursores químicos. El gobernador hablaba de sus planes de infraestructura, de nuevos puertos y carreteras. Rosalinda asentía, sonreía y hablaba de inversiones, de crear empleos para la gente local. Era un lenguaje en clave, un teatro grotesco. Necesitamos garantías para que nuestros transportes no sufran percances en la nueva autopista del Sol, decía Rosalinda. La seguridad de todos los empresarios es mi prioridad, respondía el gobernador con una sonrisa impecable. Mis muchachos a veces son impetuosos. Necesitarán que la policía estatal mire para otro lado cuando aseguren nuestras bodegas. Entiendo la necesidad de tener seguridad privada. Tendrán mi completo apoyo. Yo estaba de pie en una esquina, vestido con un traje de mesero barato. Nadie me miraba. Era invisible. Y desde mi invisibilidad, lo vi todo. Vi el maletín de piel que pasó de las manos de uno de los hombres de Rosalinda a los pies del gobernador. No contenía documentos. Contenía $5 millones en billetes de 500 euros. Vi la firma en un documento que no era un contrato, sino la sentencia de muerte de cientos de personas. Y sentí, por primera vez, el vértigo del poder real. El poder que no grita, que no dispara. El poder que se sirve en una copa de vino caro. Todo iba perfecto hasta que algo salió mal. Siempre hay algo que sale mal. Uno de los escoltas del gobernador, un novato, no mordió el anzuelo. No bebió. No aceptó a la mujer que le ofrecieron. Se quedó en su puesto, cerca de la entrada del sótano, y vio el maletín. No supo qué era, pero supo que no estaba bien. Lo vi en sus ojos.
esa chispa de curiosidad mezclada con miedo. Un cabo suelto. Al final de la noche, cuando el gobernador se fue, más rico y más corrupto que cuando llegó, Rosalinda me llamó. Estaba sola, fumando un cigarrillo delgando. «Hiciste un buen trabajo, 33», dijo, soltando el humo lentamente. «Casi perfecto». Señaló con la barbilla hacia un monitor que yo no había visto. Mostraba la imagen del escolta novato, de pie, inquieto, en el pasillo de arriba. «Ese casi», continuó ella, «es un problema. Los problemas hay que solucionarlos antes de que crezcan». No me preguntó qué hacer. Me lo ordenó con la mirada. «Limpia esto». Esa fue mi primera sangre. Indirecta, pero mía. No usé una pistola. Usé un teléfono. Hice una llamada a un contacto que tenía en la policía de tránsito. Le di el número de placa de la camioneta del escolta. Le dije que inventara un reporte de que el vehículo había sido robado en un tiroteo. 2 horas después, en una carretera solitaria, una patrulla le marcó el alto al escolta. Él, confiado en su placa y su cargo, se detuvo. De la patrulla no bajaron policías. Bajaron 4 de nuestros muchachos. No hubo un solo disparo. Fue un levantón limpio, silencioso. Lo metieron en una camioneta y desapareció. Nadie volvió a saber de él. Su familia lo buscó. Los periódicos publicaron su foto un par de días. Luego, nada. Se convirtió en un número más en la estadística de desaparecidos. Yo no sentí culpa. Sentí una especie de frío metálico en el estómago. La confirmación de que había cruzado una línea de la que no había retorno. El poder de borrar a una persona de la faz de la tierra con una simple llamada telefónica. Era aterrador. Y era adictivo. Mi recompensa llegó al día siguiente. Un sobre grueso sobre mi cama. Contenía $20,000 en efectivo y las llaves de un departamento en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Salí de mi barrio de mierda esa misma tarde. No me despedí de nadie. Mi vida anterior había sido borrada, como la del escolta. El dinero empezó a fluir de una manera que nunca creí posible. Compré ropa de marca, relojes que costaban más que la casa de mis padres, comía en los mejores restaurantes. Las mujeres que antes ni me hubieran mirado, ahora se me pegaban como moscas. Pero no era el lujo lo que me sedujo, era el acceso. De repente, las puertas que siempre estuvieron cerradas para mí se abrían de par en par. Entraba a clubes privados, a oficinas gubernamentales, a casas de empresarios que salían en las portadas de las revistas. Y en todos esos lugares veía lo mismo, la misma hipocresía, los mismos pactos secretos, el mismo olor a dinero sucio que había en el sótano de la curtiduría. Descubrí que el mundo de la alta sociedad y el del narco no eran 2 mundos distintos. Eran 2 sucursales de la misma empresa del crimen. Y yo, el muchacho muerto de hambre, me estaba convirtiendo en uno de sus gerentes. Rosalinda me había dado un nuevo nombre, una nueva vida. Pero me había quitado lo único que me quedaba de humanidad. Y lo peor, lo más enfermo de todo, es que no me importó. Al contrario, quería más. Estaba listo para la segunda reunión. La segunda reunión no fue en un sótano, fue en un penthouse en Santa Fe, de esos con ventanales que te hacen sentir que eres dueño de la ciudad. El invitado era un subprocurador de la República, un tipo con fama de bulldog, de incorruptible, pura fachada. Su debilidad no era el dinero ni las mujeres, era el poder. Odiaba a su jefe, el procurador general, y quería su puesto. Rosalinda no le ofreció un maletín, le ofreció una carrera. Nosotros le daríamos los pitazos para que reventara laboratorios y capturara sicarios de nuestros rivales, los del cártel del Golfo. Lo convertiríamos en un héroe nacional. A cambio, él nos daría una lista. Una lista simple.
Los nombres de todos los comandantes federales que no estaban en su nómina, los que realmente querían hacer su trabajo, los honestos. Era una lista de sentenciados a muerte. Vi al subprocurador sudar frío, mientras Rosalinda, con la delicadeza de una cirujana, le explicaba los términos. No hubo apretón de manos, solo un asentimiento. 2 días después, la lista llegó en un correo encriptado. Mi nuevo trabajo era administrarla. El horror se volvió una rutina, un punto más en la agenda del día. Lunes, 9 a.m. Reunión de logística. 11 a.m. Supervisar entrevista a un soplón. 2 p.m. Comida con un diputado. 6 p.m. Revisar cuentas. La entrevista era en una casa de seguridad en Ecatepec. No eran los matones descerebrados de las películas los que hacían el trabajo sucio. Eran exmilitares, caiviles guatemaltecos, gente entrenada para desarmar un cuerpo humano con la misma eficiencia con la que desarmaban un rifle. Yo no tocaba a nadie. Mi trabajo era dirigir el interrogatorio. Me sentaba en una silla de plástico con un café en la mano y hacía las preguntas. El sujeto de esa mañana era el contador de un jefe de plaza rival. Necesitábamos sus libros, sus rutas de lavado. El tipo era duro. Aguantó los tehuacanazos, los toques eléctricos en los genitales, las uñas arrancadas con pinzas. Miraba al techo, rezando. Pero todos se quiebran. Su punto débil fue una foto. Una simple foto de su hija de 8 años saliendo de la escuela. Se la puse enfrente. Sabemos dónde estudia, Miguel. Le dije con la voz más calmada del mundo. Sabemos que la recoge su mamá a las 2. Sabemos que le gusta el helado de fresa. Solo dinos dónde está el servidor y esto se acaba. Se derrumbó. Lloró como un niño mientras nos daba las contraseñas, las ubicaciones, todo. Cuando terminé, salí de la habitación. No pregunté qué pasó con él después. No necesitaba hacerlo. El olor a gasolina y llanta quemada que salía del patio trasero unas horas después era respuesta suficiente. Y de ese infierno me iba directo al paraíso, a las fiestas. No las fiestas de narcos con música de banda a todo volumen. Esas son para los plebes. Hablo de las fiestas en villas en Acapulco o en mansiones en las lomas, donde el polvo que se servía no era de ladrillo, sino cocaína peruana tan pura que te adormecía la cara con solo mirarla. Ahí conocí a la verdadera élite de este país. Vi a un famoso cantante de rancheras, de esos que cantan sobre el orgullo de ser mexicano, meterse pases de cocaína en el culo de una modelo de calendario. Compartí botella con un futbolista estrella, un héroe nacional, que acababa de firmar por un equipo europeo. Mientras él cerraba un trato para lavar parte de su nuevo sueldo a través de nuestras empresas fantasma. La más impresionante era una actriz de telenovelas, la novia de México. Una mujer con cara de virgen que tenía el alma más podrida que todos nosotros. Era una de las mejores operadoras de Rosalinda. Usaba su fama y su acceso para seducir a políticos y empresarios. Los grababa en la cama y luego nosotros usábamos esos videos para extorsionarlos. Era un ballet de hipocresía y vicio. Y yo estaba en el centro, asegurándome de que la música no parara, de que nadie se quedara sin alcohol o droga, y lo más importante, que todos los celulares se quedaran en la entrada. En ese mundo, una foto equivocada no arruinaba una carrera, terminaba una vida. La corrupción no era solo dar dinero, era un ecosistema. Y nosotros éramos los jardineros. Una de las herramientas más útiles era la prensa. Recuerdo perfectamente una reunión con Ricardo Solórzano, el periodista de investigación más famoso de la televisión, un tipo que se daba golpes de pecho hablando de justicia en su programa estelar. La reunión fue en la cafetería de un hotel de lujo, a la vista de todos.
Parecía una entrevista. Él sacó su grabadora, yo pedí un espresso. Le deslicé por debajo de la mesa una memoria USB. Contenía videos, audios y documentos que probaban que un general del ejército, uno de los pocos que se negaba a colaborar, estaba protegiendo a nuestros rivales. Era información 100% real. Solórzano la usaría para crear un escándalo nacional, destruir la carrera del general y presentarse a sí mismo como un valiente. Debajo de la memoria USB había un sobre con $50,000. Él ni siquiera parpadeó. Guardó ambas cosas en su portafolio con la misma naturalidad con la que se guardan los papeles del día. «Gracias por la exclusiva», dijo, y me guiñó un ojo. A la semana siguiente, el general era la portada de todos los periódicos. Lo destituyeron y lo encarcelaron. Su reemplazo fue un hombre que estaba en nuestra lista de amigos. El sistema funcionaba a la perfección. La tercera reunión fue con un grupo de líderes sindicales de los puertos más importantes del país. La hicimos en un yate, a 30 millas de la costa, para asegurarnos de que no hubiera oídos curiosos. Les pagamos una fortuna para que sus trabajadores se hicieran de la vista gorda cuando nuestros contenedores, supuestamente llenos de aguacates o textiles, pasaran sin revisión aduanal. Fue una de las reuniones más fáciles. Esos tipos eran más mercenarios que nosotros. No tenían ideología, solo precio. Mientras brindábamos con champaña y comíamos ceviche fresco, yo miraba el mar, pensaba en el contador, en el escolta, en el general. Pensaba en la actriz, en el cantante, en el periodista, y entendí algo aterrador. Ninguno de nosotros era realmente diferente. Todos éramos putas. Solo cambiaba el precio y el escenario. El político vendía su país, el periodista su ética, el actor su imagen, y nosotros vendíamos almas, empezando por la nuestra. La única diferencia es que nosotros no fingíamos tener una. Y en ese océano de mierda, esa honestidad brutal era lo único que me mantenía a flote. Pero el agua empezaba a subir de nivel y yo no sabía nadar. La cuarta reunión estaba por llegar y traería consigo un nivel de traición que ni yo, en mi cinismo, podía haber imaginado. La cuarta reunión fue la que lo pudrió todo. El invitado era un pez gordo, un senador de la República que presidía la Comisión de Justicia. Era el hombre que redactaba las leyes antinarco, el mismo que salía en televisión pidiendo mano dura y penas más severas. Era nuestro activo más valioso y más caro. La reunión se organizó en un rancho cinegético en Coahuila, un lugar tan vasto y aislado que podías desatar una guerra y nadie se enteraría. El senador no quería dinero. El dinero era para los principiantes. Él quería poder. Quería ser el próximo candidato a la presidencia. Y Rosalinda se lo iba a dar. El plan era sencillo y diabólico. Financiaríamos su precampaña con dinero del narco, a través de donaciones anónimas y empresas fachada. A cambio, él se aseguraría de que la nueva Ley de Seguridad Nacional tuviera ciertos huecos, ciertas ambigüedades que nos permitieran operar con casi total impunidad. Era la joya de la corona, el pacto que nos convertiría de un cártel poderoso en los dueños invisibles del país. Mi trabajo, como siempre, era la logística y la seguridad, pero esta vez era diferente. Había una tensión en el aire que nunca había sentido. Rosalinda estaba más paranoica que de costumbre. Me ordenó instalar un sistema de vigilancia que rayaba en lo absurdo. Micrófonos en los árboles, cámaras térmicas en el perímetro, sensores de movimiento en todos los accesos. Y me dio una orden específica que me heló la sangre. Grábalo todo, 33. Cada palabra, cada gesto. No confío en ese cabrón.
Si nos traiciona, quiero tener la soga para colgarlo. Instalé un micrófono miniatura en un salero de plata que estaría en el centro de la mesa. La señal de audio iría directo a una grabadora en mi bolsillo. Yo sería la única copia de seguridad. El único testigo electrónico. La reunión comenzó. El senador llegó en helicóptero. Sonriente, abrazó a Rosalinda como si fueran viejos amigos. Hablaban de cacería, de vinos, de sus hijos. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba en mi puesto, sirviendo bebidas, invisible. El senador empezó a exponer sus condiciones. Quería más dinero del acordado, control sobre ciertas aduanas que no estaban en el trato, y la cabeza de un jefe de policía que era su enemigo personal. Rosalinda, increíblemente, aceptó todo sin pestañear. Demasiado fácil, demasiado rápido. Fue entonces cuando cometí el error. Un error estúpido, de novato. Al servirle un vaso de agua al senador, mi mano rozó la suya y sentí algo. Algo duro y pequeño bajo la piel de su muñeca. Un grano de arroz, así los llaman. Un microtransmisor de localización GPS de los que usa la Marina. Nos había tendido una trampa. Todo el puto rancho era una ratonera. Mi mundo se detuvo. El sudor frío me recorrió la espalda. Tenía dos opciones: alertar a Rosalinda y desatar un infierno de plomo en ese mismo instante, o callarme y tratar de entender qué estaba pasando. Elegí la segunda, un error que pagaría con sangre. Mi mirada se cruzó con la de Rosalinda por una fracción de segundo. Le hice una señal casi imperceptible, un ligero movimiento de cabeza hacia la puerta. Ella, con su instinto animal, entendió que algo andaba terriblemente mal. Se levantó con una calma sobrehumana. «Senador, si me disculpa un momento, el deber llama». Salió de la habitación y yo la seguí. Apenas cerramos la puerta, me agarró del cuello. «¿Qué chingados pasa, 33?» «Nos vendió», le susurré. La voz apenas me salía. «El senador trae un rastreador. La Marina viene para acá». La cara de Rosalinda se transformó. La máscara de empresaria se cayó y apareció el monstruo. «Prepara la salida. Ahora», siseó. Pero era tarde. A lo lejos, escuchamos el sonido inconfundible de las aspas de los helicópteros. Black Hawks. No eran de la policía local. Eran ellos, los buenos. O los otros malos, según se vea. Lo que siguió fue el caos. La traición no había venido solo del senador. Alguien de nuestro círculo íntimo había filtrado la ubicación. Los sicarios que debían cubrir nuestra retirada empezaron a disparar. Pero estaban desorganizados, sorprendidos. Los marinos descendían de las cuerdas, sus láseres verdes cortando la oscuridad de la noche. Era una masacre. Yo agarré a Rosalinda del brazo y la arrastré hacia el pasadizo de emergencia que yo mismo había diseñado. Uno que llevaba a un búnker subterráneo. Mientras corríamos por los pasillos, las balas zumbaban a nuestro alrededor. Vi a hombres que conocía desde hacía años caer con el pecho destrozado. Vi el lujo del rancho mancharse de rojo. En ese momento no sentí miedo. Sentí rabia. Una rabia pura, volcánica. Nos habían traicionado. Y el senador, el hijo de puta, seguramente ya estaba en su helicóptero, volando hacia la seguridad, listo para dar una conferencia de prensa al día siguiente sobre el exitoso operativo que él mismo había coordinado. Llegamos al búnker. Era nuestra única oportunidad, pero en la puerta nos esperaba la última traición. El flaco, el jefe de sicarios de Rosalinda, su hombre de máxima confianza, el que era casi como un hijo para ella, estaba ahí, apuntándonos con su cuerno de chivo con incrustaciones de oro. A su lado, dos de sus hombres. «Lo siento, jefa», dijo. Su voz temblaba.
Pero la oferta de los gringos era mejor. La DEA. Habían llegado más alto que nosotros. Habían comprado al intocable. Rosalinda lo miró, no con ira, sino con una profunda y amarga decepción. Siempre fuiste un pendejo, flaco. Ambicioso y pendejo. El flaco no respondió. Solo le hizo una señal a sus hombres. Yo reaccioné por puro instinto. Empujé a Rosalinda hacia un lado justo cuando dispararon. Las balas impactaron contra la pared de concreto. Aproveché la confusión, saqué mi pistola, una simple Glock 19, y disparé 2 veces. Le di a uno de los escoltas en la garganta. El otro me disparó y sentí un fuego ardiente en el hombro. Caí al suelo. El dolor era cegador. Lo último que vi fue al flaco agarrando a Rosalinda, que luchaba como una leona, y arrastrándola hacia los marinos que ya entraban al pasillo. Y lo último que escuché fue su voz, gritando mi número. «Corre, 33, llévate la grabación, que se los chingue a todos». Después, todo se volvió negro. Desperté horas después, solo, en el silencio del búnker, con el hombro destrozado y una grabadora en el bolsillo que valía más que mi vida. Y que la de muchos otros. El juego había terminado. Ahora comenzaba la guerra. Mi guerra. El dolor en mi hombro fue lo primero que me ancló de nuevo a la realidad. Era un dolor agudo, punzante, que me recordaba que seguía vivo. Estaba en el búnker, a oscuras, solo. El silencio era total. La batalla había terminado. Y yo había perdido. Rosalinda había sido capturada. El flaco la había entregado. El senador era un héroe nacional. Y yo, el operador 33, era un fantasma herido con una bomba de tiempo en el bolsillo. La grabadora. Toqué el pequeño dispositivo, aún caliente. Las voces del senador y Rosalinda sellando su pacto infernal estaban ahí. Era mi única póliza de seguro y mi sentencia de muerte. Todo en uno. Salir de ese rancho era un suicidio. Los marinos y, peor aún, los hombres del flaco, estarían peinando cada centímetro. Pero quedarse ahí era morir desangrado. Me arranqué un trozo de mi camisa y me hice un torniquete improvisado en el brazo. Cada movimiento era una agonía. Recordé los planos que yo mismo había diseñado. Había una salida de ventilación, un conducto estrecho que desembocaba en un arroyo seco a 2 kilómetros del perímetro principal del rancho. Era una opción de mierda, pero era la única. Fueron las peores 6 horas de mi vida. Me arrastré por ese tubo metálico como una rata, con el olor a óxido y a mi propia sangre llenándome los pulmones. Cada pocos metros me detenía, conteniendo la respiración, escuchando los sonidos del exterior. Voces, motores, el ladrido de los perros. Me movía en la más absoluta oscuridad, guiado solo por el tacto y la memoria de los planos. Perdí la noción del tiempo. Mi mundo se redujo a ese túnel claustrofóbico y al dolor incesante, cuando por fin sentí una corriente de aire fresco y vi una rejilla. Casi lloro de alivio. Salí al exterior, cubierto de mugre y sangre, y me derrumbé en el lecho del arroyo. Estaba libre. Pero era una libertad frágil, una ilusión. Ahora era el hombre más buscado de México, por todos los bandos. El gobierno me quería para silenciarme. Los cárteles rivales me querían para obtener la información. Y mi propia gente, los traidores, me querían muerto para borrar la última prueba de su traición. Logré llegar a un pueblo perdido. Robé ropa de un tendedero y usé el poco dinero que siempre llevaba cosido en el forro de mi pantalón para comprar un pasaje de autobús a la ciudad. Un viaje de 12 horas de paranoia pura. Cada vez que el autobús se detenía en un retén militar, mi corazón se detenía con él. Mantenía la cabeza baja, fingiendo dormir, mientras los soldados subían con sus fusiles y sus miradas vacías, buscando fantasmas.
Nadie me reconoció. Para el mundo, yo no tenía rostro. Siempre fui el hombre en el fondo, el invisible. Por primera vez, mi anonimato era mi salvación. Llegué a la ciudad y me refugié en el único lugar donde nadie me buscaría, el barrio de mierda donde nací. Usé mis contactos de bajo nivel, los que había cultivado antes de ascender, para conseguir un cuarto en una vecindad, un médico clandestino que me sacó la bala del hombro con unas pinzas y una botella de tequila como anestesia. Y una identidad falsa. Dejé de ser el 33. Volví a ser nadie, y aquí estoy ahora, escribiendo esto desde un cuarto de 4x4 que huele a humedad y a fracaso. Mi ventana da a un patio interior donde los niños juegan entre la basura y los perros callejeros. He vuelto al punto de partida. Pasé de no tener nada a tenerlo todo. Y ahora, de nuevo, no tengo nada. Salvo esta historia. La grabadora la destruí, pero no sin antes transcribir cada palabra y hacer cientos de copias digitales. Las he escondido en la red profunda, en servidores encriptados, con instrucciones de liberarse automáticamente si no reinicio un contador cada 24 horas. Es mi último movimiento en este tablero de ajedrez. Mi jaque mate desde la tumba. Sé que me están buscando. Cada sirena en la distancia me pone los pelos de punta. Cada rostro desconocido en la calle es un posible asesino. No duermo. Solo espero. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué confieso? No es por justicia. La justicia es un cuento de hadas para los que nunca han visto cómo se hacen las salchichas. Tampoco es por venganza, aunque la idea de ver la cara del senador cuando esto salga a la luz me produce una pequeña y amarga satisfacción. Lo hago por una razón mucho más egoísta, para que mi historia no muera conmigo. Fui el engranaje invisible que hizo funcionar la máquina. Vi cómo los hombres que juraron protegerlos, sus presidentes, sus senadores, sus generales, se sentaron a la mesa con los monstruos que decían combatir. Y no solo se sentaron, brindaron, se rieron y se repartieron el botín. El botín que eran sus vidas, su seguridad, su futuro. Las 15 reuniones no fueron para negociar el tráfico de drogas. Fueron para negociar la venta de un país entero, pedazo por pedazo. Así que la próxima vez que escuchen a un político en la televisión hablar de la guerra contra el narco, quiero que recuerden mi historia. Quiero que piensen en la cena en el sótano, en el periodista con su sobre lleno de dinero, en la actriz que vendía su cuerpo por información, en el senador que redactaba leyes con una mano mientras con la otra recibía dinero manchado de sangre. Ellos son el verdadero cártel, el más grande, el más poderoso y el único que es verdaderamente legal. Nosotros, los narcos, solo somos sus empleados más violentos, su mano de obra desechable. Ellos son los dueños del circo, y ustedes, todos ustedes, son los payasos que aplauden. No sé qué pasará después de que esta confesión se haga pública. Quizás nada. Quizás la gente se indigne un par de días y luego siga con sus vidas. O quizás, solo quizás, sea la chispa que incendie la pradera. No me importa. Mi tiempo se acabó. Escucho pasos en el pasillo. Lentos, metódicos. No son los vecinos. Vienen por mí. No voy a pelear. Estoy cansado. Mi única advertencia para ti, que estás escuchando esto, es que abras los ojos. El monstruo no siempre tiene cuernos de chivo y botas vaqueras. A veces usa traje y corbata, te da la mano y te pide tu voto. Y ese es el monstruo al que de verdad deberías temer. Mi nombre era el 33. Fui el operador, y esta fue mi última operación.